Mi nombre es Jorge Manuel Zelada Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa en donde tenemos distinguidos hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este país. Y nuestra invitada de hoy es una invitada especial. Es conferencista y coach ejecutiva con especialidad en liderazgo, mindset y neurocoaching. Pero ella tiene una formación muy sólida académica porque es ingeniero industrial de Unitec y tiene un máster en administración de empresas, un MBA del Tecnológico de Monterrey. Su pasión, y yo puedo dar fe de eso porque la he visto por más de 15 años, es inspirar, empoderar y equipar líderes para brillar. Ya vamos a hablar un poquito de esa frase. Ha impactado audiencias a nivel de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, en donde de alguna manera ha tenido que ver con sus conferencias, con sus entrenamientos, con sus talleres. Desde el 2011 ha desarrollado líderes como coach ejecutiva y ha sido presidente y fundadora, también vamos a hablar de eso, del John Maxwell Team en español. Vamos a hablar de don John Maxwell, vamos a hablar de ella, vamos a hablar también del equipo en español, en donde se han formado más de 4,000 coaches. Ella dirige su propia empresa, Creciendo Líderes, el movimiento Naciste para Brillar, y como si fuera poco, como si no tuviera la mesa llena, la tenemos hoy aquí. Bueno, aparte de que es directora de su podcast, la tenemos hoy aquí porque publicó un libro, está calientito. Acaba de publicar un libro que queremos que toda Honduras lo vea. Tenemos con nosotros a Jessica Calderón. Bienvenida, Jessica. Hola, Jorge. Gracias por invitarme. Me moría por estar en su programa. Nosotros estamos muy honrados de tenerla aquí. Vamos a empezar con una frase de John Maxwell, que dice: todos tenemos el potencial de ser una persona motivadora. No necesitas ser rico, no necesitas ser genial, no necesitas tener todo bajo control. Solo necesitas preocuparte por la gente y tomar la iniciativa. Yo creo que eso describe a Jessica desde que yo la conozco. Jessica tiene una genuina y natural habilidad de preocuparse por los demás. Yo siento que ella conecta con los demás porque quiere que los demás sean mejores. John Maxwell, para quien no sabe, un escritor, orador, pastor, que tiene más de 80 libros escritos. Vamos a hablar un poquito de Jessica, vamos a hablar de su libro, que aquí está, que aquí lo tenemos, pero hablemos un poquito de Jessica para entender cómo llegamos al libro. Con Jessica nos conocemos de hace varios años y yo tengo mucho respeto por su trabajo profesional. Hablemos de Jessica en la infancia. ¿Cómo era Jessica Calderón chiquita? ¿Cómo es ahora? Se muere. Yo era súper tímida. No puede ser. Y no hablaba en público, nada. Yo he tenido pasión por hablar en público desde niña, pero y admiraba a los oradores. Yo era una niña que de 7, 8 años me quedaba escuchando todo el sermón de un buen pastor. Y le puedo decir los nombres, que no conozco muchos niños de esa edad, ¿verdad? 8 años. Sí, y mi papá, recuerdo que tenía en la casa ciertos libros de Dale Carnegie, que en ese entonces era lo que había, ¿no? Yo leí este libro de cómo influir sobre las personas, me encantaba. Pero yo era hiper tímida. Yo dejé de... y era tímida. Porque hay introversión y hay extroversión y hay timidez. Sí. ¿No? Yo era tímida. Y mi infancia no fue fácil. Muchas personas me ven ahora y dicen, es que Jessica tuvo todo. No, tuvimos muchos problemas. Problemas familiares, problemas, llamémosle, económicos. Mi papá decidió emprender cuando yo tenía como 10 años. Entonces eso nos golpeó muchísimo la vida del emprendedor. Otro mundo. Y por todas estas cuestiones, yo realmente era bastante tímida. Entonces, lo que sucedió es que un día, y te vas a morir, Jorge, me aburrí de ser tímida. O sea, literalmente... Tomó la decisión. Mi mejor amiga, yo tenía una amiga. Así de tímida era. Y tenía una amiga. Y entonces mi mejor amiga se le ocurrió irse de vacaciones en Navidad y me quedó sola. Y entonces yo dije, wow, esto ya no me gustó. ¿Sabes? Esta vida... ¿Qué edad, más o menos? Tenía 19 años. A los 19. Sí, y de repente yo dije, no, yo no quiero ser así. Y decidí, literalmente en ese momento, voy a cambiar. Y cambié radical. Al punto que yo asistí por 20 años a una sola iglesia desde que nací. Y ese año me mudé de iglesia sin conocer a nadie. Y yo recuerdo que entré a la última banca. Me senté en esa última banca y dije, en un año yo voy a estar dirigiendo ahí. No puede ser. Y me convertí. ¿De la nueva iglesia? De la nueva iglesia, sin conocer a nadie.
¿Y eso sucedió? Fui en líder de jóvenes, fui líder de jóvenes, luego fui líder de la organización por mucho tiempo. Es el poder de tomar una decisión. Es el ejemplo. Eso es lo que me gusta enseñarle a la gente, que podés cambiar tu vida radicalmente. Ahora, ¿por qué ingeniería industrial? Bueno, esa es otra historia interesante porque en nuestras épocas, pues sabes, Jorge, no había muchas opciones. O sea, uno estudiaba o ingeniería, licenciatura. Resulta que yo estudiaba en un colegio y la directora, que es la mamá de mi mejor amiga, me consiguió una beca. Pero te digo, pasábamos situaciones difíciles. Ella me dice, yo le voy a buscar una beca en Unitec de excelencia académica. Y en Unitec solo habían 2 opciones de carrera de ingeniería en ese entonces. Yo quería ser ingeniero. Entonces estaba sistemas y estaba industrial. ¿Y qué crees? Escogí sistemas. Yo estudiaba ingeniería en sistemas de computación. No puede ser. Sí, pero resulta que la carrera es muy enfocada. Yo miraba que la gente era bien callada y yo ya no era artística. A los 2 años decidí cambiarme de carrera. En la mitad de la carrera, sistemas. Y después sí, cambio. La mitad de mi carrera es ingeniería en sistemas porque es industrial y de sistemas de computación. Y eso me ha ayudado mucho realmente. Pero no fue una decisión muy... como que yo quiero ser ingeniero industrial. No, nada que ver. De hecho, ahora que yo miro mi vida hacia atrás, en realidad lo que yo hago no se parece en nada a lo que estudié, aunque me ayudó mucho la ingeniería. Y me ayuda muchísimo. Sí, yo creo que ayuda muchísimo. Ahora, ¿cómo decide Jessica ir a estudiar al Tecnológico de Monterrey? Sacar un MBA, porque es casi la combinación perfecta. Un ingeniero industrial con una maestría en negocios de una institución de primer nivel, que es el Tecnológico. ¿Por qué el Tecnológico? ¿Por qué un MBA? Ay, que Jorge me está haciendo las preguntas más difíciles del mundo, porque realmente cuando uno es joven toma muchas decisiones sin pensarlas tanto. Y Unitec tenía un programa con el Tecnológico y yo trabajaba en Unitec. Entonces ellos nos dieron la oportunidad de... Sí, estudié eso. Y la verdad es que, otra vez te lo digo, si yo tuviera la oportunidad ahorita de volver a estudiar, que sí lo quiero hacer, he estudiado muchísimo, pero ya no una maestría, sí. Por cuestión de tiempo, ya no estudiaría un MBA, aunque me ayudó mucho, pero mi pasión es la gente. Yo soy de estas personas, como les digo, yo renegué de mi carrera, porque ingeniería industrial es producción, es planta, y todo lo de negocios, ¿verdad? Que es la maestría, y yo me fui al lado humano. O sea, yo casi que... Aunque en la misma maestría en la maestría no te diste cuenta que había un campo ahí humano, no conectaste con las clases de recursos humanos, comportamiento organizacional, o no necesariamente. En ese momento no. En ese momento no. Yo era catedrática de Unitec, manejaba la carrera de ingeniería, luego fui creciendo. Mi pasión, y fíjate que lo que yo le enseño a la gente es que en tu vida va dejando pistas. Y mi pasión era hablar. O sea, a mí lo que me gustaba era hablar. Por eso habla que en las clases. Entonces daba clases, sí. No tanto. Es que soy maestra empírica. Entonces, me encantaba dar clases y sí las daba bien. Siento que yo no tenía... Empecé a dar clases muy joven, de 22 años. ¡Qué maravilla! Sí, pero cuando uno es tan joven en la academia, es difícil. El mundo de la academia es bien difícil. Y yo era una maestra estricta. Entonces mis alumnos eran duros y eran de ingeniería. Y casi todos mayores, no necesariamente, más bien de la misma edad. Cuando yo empecé eran similares la edad. Y eso te marca, porque los jóvenes son implacables, ¿me entiendes? Y ellos van ¿cómo te digo? A tentar al maestro nuevo, al joven, a ver... sin embargo, lo que pasó es que a mí me encanta la academia, me encanta todo eso, pero vos sabes que en una universidad estás restringido a un campo. Y esa era mi carrera. Yo sé que tú das clases, pero no era tu carrera. Es algo secundario. En cambio, en mi caso, sí era mi carrera. Sí, porque estabas trabajando, fuiste decana, ¿verdad? Fui decana de la Facultad de Ingeniería, manejé 11 ingenierías. Me encantaba crear programas de estudio. De hecho, fue en Unitec, les ayudé a crear muchos de los programas de ingeniería que ahora creamos asociaciones de alumnos. Yo inventaba. Es que la Jessica, y solo vamos por un pedacito del programa, y la Jessica que llevamos hasta ahorita es todo terreno. O sea, una mujer que decide, voy a hablar en público. Una mujer que decide, voy a liderar en la iglesia. Una mujer que se vuelve decana. Una mujer que tuvo 15 años de profesora, entiendo. Fueron 15 años. 15 años de profesora. O sea, sí. Alto calibre ya. Sí. Y hay galones en el, la verdad en el uniforme. Sí. Y en la academia así es como se crece. Se crece como horas de vuelo, ¿verdad? Como horas de vuelo. Los pilotos. Como horas de vuelo, sí. definitivamente. Ahora,
Entonces nos estamos moviendo un poquito más rápido de lo que yo pensaba, pero está muy bien, al punto de inflexión cuando Jessica dice me voy a independizar. Ah, sí. Porque todo el mundo cree que uno se independiza con un crisol de arcoíris y que hay trompetas y que hay una cantidad de plata ilimitada y que el primer año todo el Excel que uno dijo que iba a suceder, sucede. Ay, sí. Sucedió así con Jessica. Pues te voy a contar cómo mi papá puso su empresa cuando yo tenía 10 años. Él sembró en nosotros esa empresa de emprender. Y yo quedó como ahí, pero uno siempre anda buscando lo que hace todo el mundo. Entonces busqué trabajo, trabajé tantos años en la universidad. Y un día iba pasando por un pasillo y de repente escucho a compañeros de trabajo que estaban hablando lo mismo que llevaban hablando 10 años. Y yo dije, wow, tenía yo más o menos 33. Si yo me quedo 5 años más acá, voy a hablar lo mismo. Voy a seguir en lo mismo. Porque ellos se estaban quejando. Era de estos compañeros que se quejan mucho. Y yo dije, voy a estar como ellos, quejándome de esta organización y aquí sin poderme mover. Porque si tanto estás quejándote, deberías de hacer algo más. Así tomé la decisión. O sea, dije, me voy. O sea, después de 10 años de estar en la academia, dije, me voy. Puse mi renuncia y fue así como lo dijiste. El arco iris, el dinero. Agarré todos mis ahorros de 10 años. Dios. Los puse en una empresa con una amiga y te morís. Te voy a dar las pistas. Fue el año 2009. Quebramos en un año. O sea, el arco iris que todo parecía y que las trompetas se volvió un túnel cerrado. Quebramos, perdí todo mi dinero que tenía ahorrado. Los ahorros de 10 años los perdí. Fue un año obviamente terrible, así que fue estresantísimo. Cuando quiebro mi empresa, Jorge, yo me veo sin trabajo, o sea, la famosa decana, la famosa Jessica. Que fue y no le funcionó. Ajá, puse mi empresa, quebré, me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo y ¿ahora qué hago? Eso fue más o menos entre finales del 2009, principios del 2010 y ahí yo decido, voy a poner mi segunda empresa. Pero ahí digo, Jessica, ¿qué estabas haciendo? Mi primera empresa no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué estabas haciendo ahí, Jessica? Te vas a morir. ¿Te digo qué era? No sabes qué. No sabía qué era. Mi primera empresa era un spa. No, o sea, pues. ¿qué estaba haciendo yo en un spa? O sea, ni voy al salón. Entonces, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos necesitamos una pausa para recuperarnos de lo que nos acaba de decir Jessica Calderón. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ver cómo de un spa pasa a convertirse en una de las mejores en su campo y una autora de un libro. Ya volvemos. Continuamos con nuestra distinguida invitada especial, Jessica Calderón, que es una caja de sorpresas. Ya tengo cierto temor en estos 15 minutos que vaya a salir más sorpresas de las que nos ha dicho. Termina su emprendimiento que no funciona y comienza el segundo emprendimiento. El segundo emprendimiento sí es el que conozco yo ya, ¿verdad? ¿O no? yo me pregunté, ¿qué es lo que querés hacer y qué es lo que mejor hacer? Y yo lo que hago es hablar, Jorge. Y yo dije, yo voy a ser conferencista. En el 2011, 2010, vos sabes lo que era el mercado de las conferencias en ese entonces, no existía. Si todavía hoy es complicado. Duro. Sí, era horrible. No habían redes, no había forma de publicitarse ni nada. Pero yo digo, yo nací para hablar y voy a ser conferencista. Sin dinero, sin nada. Qué maravilla. Pregunta sobre el tema de coaching, porque estaba clarísimo que tu vocación era hablar en público e impactar a la gente, 15 años dando clases. Cuando comienza tu empresa, tu segunda empresa, después de esta situación del 2009, es la empresa que conocemos Creciendo Líderes. Creciendo Líderes. Y es coaching desde ese primer día, 2010, 11. ¿Cuándo comienza? Empieza oficialmente en el 2011. Pero lo que sucedió, Jorge, es que, y vos lo sabes mejor que yo porque vivís en lo mismo, mi mejor amiga, la que pusimos la empresa, ella me dice, Jessica, no vas a pegar en Honduras, nadie te va a contratar.
Y es cierto, ¿por qué? ¿Cuántas veces no se ha escuchado Sí, eso? porque Todos los días dice, se escucha lo mismo. no hay profeta en su tierra, ¿quién va a querer una conferencista? ¿Quién soy? O sea, nadie me conocía. En la universidad me conocían, pero fuera no. Entonces yo decido, voy a estudiar en el extranjero. O sea, no puedo cambiar de nacionalidad, no me voy a cambiar de país, voy a estudiar en el extranjero. Y ahí yo decido certificarme en Estados Unidos con John Maxwell como conferencista. Pero mira, es que te vas a morir. Resulta que la certificación de conferencista, que era muy cara, la acababa de lanzar, era en inglés, incluía certificación de conferencista, entrenadora y coach. Y yo dije, yo quiero ser conferencista. Interesante. Entrenadora, sí. Coach, no sé qué es eso. No fue. Pero ahí voy. Ya estaba pagada. O sea, el paquete completo. Venía completo. Venía coaching. Y yo venía coaching. Yo no sabía que era coaching. Jamás había oído hablar de coaching. Pero lo pagué, Jorge. Y yo no voy a desperdiciar mi dinero. Así que estudié. Y mi maestro era un inglés. Porque teníamos maestros por área. Y ahí es donde me apasiona el coaching. Porque el coaching es... Entonces lo descubriste como en el 2011, 12. 2011, sí. Y o sea, de la nada, de no saber qué era, lo te enamoraste. descubro y me enamoro. Y ahí yo me convierto en la pionera del coaching en Honduras. O sea, aquí no había coaching en Honduras. Sí. Qué maravilla. ¿Cuál es la relación con John Maxwell? Un tipo que es un benchmark, es un referente. Lo llegaste a conocer. Bueno, estoy seguro que lo llegaste a conocer. Más bien la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿te metiste tanto en el rollo que lograste fundar después el equipo en español? ¿Cómo viene el equipo en español, el team? Como yo te contaba, todo tiene una historia, ¿no? Como a los 10 años, mi papá pone su empresa. Yo estudié en una escuela bilingüe hasta los 10 años. Pero en mi mente yo creía que sabía inglés. Entonces yo seguía hablando en inglés, yo entendía inglés, ¿verdad? Cuando llega el momento me voy a estudiar es en inglés. Ellos no hablan español y no les interesa hablar español, ¿me entiendes? O sea, los mejores oradores del mundo están en Estados Unidos. Así de sencillo y no hablan español. Si yo quiero aprender de ellos, tengo que hablar con ellos. Estudio en Estados Unidos, me certifico, fui pionera del grupo, soy miembro fundador a nivel mundial. No, a nivel mundial no existía. Entonces, de Latinoamérica habíamos como 10. Cuando yo veo toda esta oportunidad que yo tengo de estudiar con estas personas, no solo con John, con otros oradores profesionales, yo dije, en mi país no lo van a poder hacer nunca. ¿Por qué? Porque está en inglés. Entonces, yo no tengo muchas barreras mentales, ¿me entiendes? O sea, yo me voy con mi inglés con el que pueda, yo voy a ir a hablar con John. Y yo hablaba y le preguntaba y todo. Pero a otra gente no es así. Entonces, yo fui donde el dueño de la empresa, cofundador con John, y le dije, se llamaba Paul, tenemos que hacer esto en español. No puede ser. Se lo dije en el 2011. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? No. Me dijo que no, en ese momento no le interesaba. Era rentable, tal vez. No Claro, sé, porque estaba empezando y todo. Entonces yo dije, pero ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer. Y yo me quedé ayudándoles. Trabajé como voluntaria de ellos 5 años. Yo les traducía, yo les ayudaba. Y de repente ellos empezaron a ver si hay un mercado. Y en el 2017, con un amigo de Estados Unidos, lo lanzamos el de español. O sea, mi amigo y yo... Pero entonces lanzaste el de español para toda América Latina. Para toda Latinoamérica, exacto. Y mi amigo en ese momento se convierte en presidente. Él renuncia 2 años después porque se enfermó. Y yo me convierto en la presidenta. Presidenta de toda la parte de John Maxwell en español. En español, exacto, hasta el 21 que me retiré. Y fui la maestra de coaching, les ayudé a crear todo el programa de coaching de español. Qué maravilla. Ahora tiene más de 30,000 personas a nivel mundial. Sí, por supuesto. Y que en los últimos 10 años ha crecido tanto. Pues si no existía, cuando empezaste y cuando fuiste cofundadora fue en 2017. No tiene 10 años todavía. Sí. Vamos a hablar un poquito del libro y tal vez de alguna nota simpática del libro. En primer lugar, a mí me fascina hacer esta pregunta a los que escriben libros siempre. ¿Cuánto tiempo le tomó desde que escribió el primer renglón hasta que el libro ya está aquí? ¿Cuánto tiempo tomó eso? ¿Se puede cuantificar en tiempo? Sí, fácil, te lo digo. Empecé en el 2012. No. Lo que pasa es que esto también, en realidad este libro, y yo estoy muy agradecida con una organización que se llama Voces Vitales, que es una fundación. Porque ellos en el 2012, ellos se dedican a formar mujeres. Y entonces vienen ellos y me piden que, sin que a mí me conociera mucha gente, y me dicen, háganos nuestro programa de empoderamiento y liderazgo para mujeres empresarias. Yo se los diseñé y ellos
obviamente me contrataron para eso y se lo quedaron en el 2012. Es este mismo libro. En el 2020 yo les pedí permiso para que lo publicáramos al mundo, porque los únicos que lo tenían eran ellos. Claro. Ellos me dan el permiso de compartirlo y ya estaba listo en el 2020 cuando vino la pandemia. Increíble. Y pues obviamente separaron las cosas, vinieron muchas cosas más y finalmente el año pasado ya dije, no, tenemos que sacarlo y salió ahora. Así que ya mucha gente lo ha llevado al programa. Si me puedes enseñar el libro y tal vez me ayudan con cámara para que podamos ver. Este es un tronco el libro. O sea, es que realmente no es un libro, es como un manual. Es un manual de trabajo. Sí. Es como un manual. Tenemos un manual. Y qué práctico el concepto de un manual, porque eso es lo que realmente necesita uno. Exacto. O sea, los manuales lo que es como yo soy fanático de los manuales. Creo que la guía del usuario, creo que todo eso ayuda muchísimo, sobre todo en este tema. Otra pregunta importante. Cuando escribes o cuando escribiste, tal vez este es un caso muy particular, pero necesitas una musa para inspirarte o la inspiración ahí está. O tienes, algunos autores tienen una musa que se llama calendario, dicen. Que la musa es que tiene que estar el próximo martes. Sí. Entonces no importa si está motivado, desmotivado, inspirado, el martes me lo tiene que entregar. ¿Cómo funciona Jessica cuando escribe o cuando escribió? Muy inspirada, con un ritual de un jugo de naranja a las 7 de la mañana. ¿Cómo escribe Jessica? ¿O cómo lo escribió Jessica? Naciste para brillar. Bueno, te voy a contar que el programa no tenía el nombre. Naciste para brillar nació en el 2020. Aunque yo empecé a decir Naciste para brillar desde el 2010. Yo escribía, tengo post, blogs, y todas estas cosas. Pero lo miraba muy cursi. Naciste para brillar suena muy cursi. La verdad es que esto, y lo voy a comentar acá, mi padre murió en el 2019, a finales del 2019, antes de la pandemia. Y cuando él muere, que te dije yo, él puso su empresa, le costó muchísimo. Cuando él muere a los 73 años era una persona de éxito. Era un líder de su comunidad, tenía sus empresas. Él vivía en La Mosquitia. Casi se iba a mudar a su casa en La Laguna y muere. Entonces, cuando él muere, yo decido honrarlo con Naciste para brillar. Qué maravilla. Y esto no solo es un libro, es un concepto. Es un concepto, yo sé, eso te iba a preguntar, pero el título surge no cuando lo escribiste. No. En realidad era algo que yo siempre decía, pero no lo decía tan intencional. Cuando mi papá muere, él es el ejemplo de que todo el mundo puede brillar, ¿verdad? Nacimos para brillar. Pero a veces nosotros, especialmente los hondureños, no nos lo creemos. Claro. Entonces, no es que no tenemos el potencial. Te voy a decir que cuando yo manejé la organización de John, que yo manejaba gente desde Argentina hasta Canadá, tenía un equipo, hasta en España, 4 de esos líderes, de los principales líderes, eran hondureños. No puede ser. Y no porque yo los escogiera, porque yo no necesariamente era la que decía, este me cae bien. Qué extraordinario. No, eran buenísimos, líderes espectaculares. De hecho, algunos de ellos son hondureños, pero no viven en Honduras. Sí. Son hondureños, criados en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hondureño no nos la creemos. Ese es el problema, ¿me entiendes? Entonces, el mensaje atrás de Naciste para brillar es, ya lo tenés en vos. Naciste para brillar, tenés los talentos, tenés las habilidades, pero ahora tenés que decidir hacerlo. Y eso es lo que nos falta. Y qué mejor que un manual. Por eso yo insisto que el tema del manual es maravilloso. Ahora, otra pregunta importante para un autor y es, tenemos el draft. Bueno, no era un draft, en tu caso, ya era un producto terminado. ¿Cómo decide Jessica que se va a realmente vender al mundo en físico? O sea, ¿en qué momento dice ella voy a pasar por todos los estándares de Amazon? Porque entiendo que fue lo que hiciste. Lo hiciste con Amazon y lo lograste imprimir en Amazon. Amazon tiene ciertos estándares. Te pidieron estándar, la determinación del valor, de la longitud. ¿Todas esas cosas fueron muy dolorosas o fueron parte del oficio? Yo había sacado uno hace tiempos con un amigo, ya medio sabía, pero la verdad que sí requiere su tiempo. O sea, todo necesita cierta dedicación. Y decidimos sacarlo en Amazon para impactar gente en todos lados. Claro. Pero también tenemos una imprenta local que nos lo imprime localmente. Entonces tenemos 2.
¿Por qué lo ocupo así en físico? Porque es un manual donde tiene los espacios para que la gente escriba y todo. Pero este libro está acompañado de un reto de 21 días para empezar a brillar. Entonces, a mí la tecnología me encanta. Entonces, compras el libro y ese es el reto al mismo tiempo. ¿Por qué? Y aquí te voy a decir algo. A mí lo que me interesa no es vender libros, me interesa la transformación de las personas. Absolutamente. Es el fin último. Exacto. Entonces, si vos compras el libro y lo guardás, en nada estamos. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, no tiene ningún impacto. Imagínate que en 21 días vos puedes hacer un cambio radical en tu vida. Qué maravilla. Entonces, esa es la idea. Qué maravilla. Qué maravilla. Hemos llegado al final del programa. Es impresionante cómo se ha ido de rápido. Necesitamos... Para Jessica necesitamos un programa solo de Jessica y necesitamos un programa solo para el libro. Y a mí me da la impresión de que un pajarito me dijo por ahí que van a venir otros libros después. Sí. Entonces a lo mejor tenemos que invitarla de nuevo cuando tenga su próximo libro. Vamos a cerrar con la pregunta que le hacemos a todos los invitados especiales. Y en este caso, cuando son autores, la pregunta es bien puntual. ¿Cuál es la clave del éxito de haber logrado escribir un libro que esté impreso y que la gente pueda beneficiar su vida? ¿Cómo se logra escribir, no un libro, un manual de impacto, de cambio, de transformación? ¿Cómo se llega a hacer eso? ¿Qué hizo Jessica para que eso fuera realidad? Mira, la palabra clave es la que no nos gusta, se llama disciplina. Porque de verdad hay días que no querés. O sea, hay días que la vida va a pasar, tenés 1000 cosas que hacer... Y lo menos que tenés es tiempo para sentarte horas de horas de horas. Y te digo que vos lo sabés mejor que yo. Somos personas públicas, hacemos una conferencia, la gente nos ve. Pero lo que ves ahí es un pedacito de las horas de trabajar solo. Y errores. Errores, etc. Entonces, un libro es igual. Un libro son horas en solitario, en tu computadora, sin que nadie te mire, en la mañana, en la tarde, en la noche, hablando con un montón de gente, porque hay un montón de gente detrás de un libro. Y básicamente lo que se requiere es disciplina. Es una decisión tomada, una vez que tomas la decisión, apegarte a ella con disciplina. Qué maravilla, qué refrescante ha sido tener a Jessica aquí. Gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que hace por tantas personas en su trabajo, gracias por lo que hace ahora con su libro. Queremos agradecerle también a un equipo de primer nivel que ha hecho que este programa sea un programa especial, que llega a una audiencia que quiere aprender de hondureños que lo hacen bien. Y lo hacen bien por un precioso país que es Honduras. Gracias y nos vemos la próxima semana.